Esperamos que el tiempo del mensaje de hoy sea un tiempo de bendición. Queremos y buscamos en el Señor que este tiempo de coronavirus, este tiempo de cuarentena sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de meditación, sea un tiempo de consagrarnos a Dios más todavía. Este mes en nuestra iglesia estamos tratando el tema del servicio. Y es un privilegio para nosotros poder retar con la palabra de Dios a los hermanos, a las personas que no conocen al Señor y a aquellos pues que se conectan a través del internet para poder escuchar también las enseñanzas. El tema del servicio es muy importante y hoy más que nunca, en este tiempo difícil, el tema del servicio se hace muy urgente, más que nunca en el tema de la familia. ¿Cuántas familias antes del coronavirus, antes de la cuarentena, han estado ocupadas en sí mismas, no buscando servir a Dios? ¿Cuántas familias han estado quebrantadas, debilitadas en su vida espiritual, porque han estado buscando las cosas de este mundo y no servir a Dios? Vivimos ahora un tiempo donde podemos reflexionar, donde podemos meditar, donde podemos tomar un tiempo para pensar en la vida que hemos tenido hasta antes de esta cuarentena. Y el reto que queremos lanzar a través de este mensaje es que usted como familia, usted y su familia decidan servir a Dios. Desafíese. En la lectura hemos tenido a Josué 24:15, Josué retando a su generación, retando a la gente de ese entonces, frente a un mundo lleno de idolatría, frente a un mundo lleno de gente perversa. El pueblo podía mantenerse en pie siempre y cuando sirva a Dios. Y Josué les dice, ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy es un tiempo en el cual debemos reflexionar sobre a quién hemos estado sirviendo. ¿Hemos estado sirviendo a Dios? ¿Hemos estado buscándole? ¿Hemos estado como familia juntos yendo en pos del Señor? Pienso que es algo en que podemos reflexionar y podemos crecer como familia, amados hermanos. Josué tenía claro dónde quería que esté su familia. En el servicio de Dios. Josué tenía claro que en medio de todas ese mundo perverso al cual él se iba a enfrentar o al cual él se había enfrentado, su familia estaría segura si su familia se dedica al servicio a Dios. Hoy en día es igual. Lamentablemente, mucha gente, muchas familias están lejos de Dios. Muchas personas que han profesado su fe en Cristo se han dejado abrazar, avasallar por las cosas de este mundo y se han alejado de Dios y con ellas han llevado a su familia también. ¿Cuántas metas hay para nuestra familia que sea buscar a Dios? Vamos a mirar diferentes pasajes que nos hacen ver a diferentes familias que sirvieron a Dios. Una de esas familias fue Noé. Noé también se preocupó por servir a Dios. Dice el versículo 7 de Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Dice, fue advertido de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Se da cuenta? Este hombre se preocupó por su familia. No estoy hablando de la preocupación material. Eso ya está presente todo el tiempo. Todo el tiempo, y en esta situación, todo el tiempo nos preocupamos por lo material. Pero hay algo que había en Noé. Él se preocupó por la salvación de su casa.
por obedecer a Dios, por hacerle caso a Dios en un tiempo de juicio. Y claro, su casa se salvó del diluvio, se salvó de morir, pero también hay una salvación eterna que logró. Hermanos, debe haber esa preocupación por la vida espiritual, por la obediencia a Dios en nuestras familias. Junto con nuestra familia debemos estar sirviendo a Dios. Imagínese que usted fuera Noé. Imagínese que Dios le dice, bueno, oye, hazte un arca. Yo creo que hace rato hubiésemos abandonado el proyecto, porque estamos tan ocupados con nuestras vidas, con nuestras cosas, y arrastramos a nuestra familia lejos de Dios. Versículo 20 de Primera de Pedro 3:20, note lo que dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, escuche, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé y su familia se preocuparon por agradar a Dios. La Biblia nos enseña que este tema del diluvio en llegar se demoró 120 años. 120 años Noé estuvo pregonando el tema del diluvio, convenciendo a la gente, y solo pudo salvar a 8. 8 personas solo le creyeron. ¿Se imagina? Esa familia contra todo el mundo. Contra todo el mundo. ¿Se imagina nuestra familia así? En un mundo perdido, nuestra familia mantenerse en Dios. ¿Dónde está nuestra familia ahora? ¿Está buscando a Dios? ¿Estamos tratando como familia de buscar a Dios, de servirle? ¿Estamos tratando de acercarnos a Él? ¿Estamos tratando de buscarle en este tiempo como familia? Pero no solamente fue Noé. Más adelante, la Biblia nos habla de Amram y Jocabed. Note lo que dice Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La Biblia nos dice en Hechos 7:20 que Moisés fue agradable a Dios. Que cuando sus padres le vieron hermoso, en realidad era que Moisés era agradable a Dios, es decir, Dios quería hacer algo con Moisés. Sus padres lo entendieron, sus padres lo comprendieron y decidieron por fe no obedecer el mandato de Faraón. ¿Acaso Dios no tiene un plan para los niños hoy en día? ¿Acaso Dios no quiere trabajar, obrar en la vida, usar a los niños de hoy en día? Pero ¿quiénes los están alejando de Dios? ¿Quiénes no están haciendo esfuerzos para protegerlos de este mundo? Amram y Jocabed, por fe, protegieron a su hijo, porque dijeron, Dios va a hacer algo con este niño. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Amram y Jocabed se esforzaron porque vieron en su hijo un instrumento que Dios podía usar. Así debemos ser nosotros también. Así nosotros pensamos de nuestros hijos. Dios va a hacer algo con este niño. Dios va a hacer algo con esta niña. Dios quiere obrar, pero depende mucho de la forma como nosotros vemos a nuestros hijos. ¿Los vemos como instrumentos que Dios puede usar? ¿Así vemos a nuestros hijos? ¿Los estamos preparando para que Dios los use grandemente? En el Nuevo Testamento hubieron familias también que sirvieron a Dios. Se entregaron por completo al Señor. Estamos en diferentes pasajes mirando, hermanos, cómo es que diferentes familias, esposos, familias completas daban sus casas o ellos mismos
se ponían a servir al Señor en el ministerio. Hechos 12:12 nos relata el caso de la mamá de Juan Marcos. Note lo que dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Por ejemplo, esta dama prestaba su casa. Bueno, su casa eran grandes en ese entonces, y ella prestaba su casa para que la iglesia se reúna. Pero hay más familias que se dedicaban a servir a Dios. Mire, por favor, 1 Corintios 16:19. Note lo que dice 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila se habían dedicado al ministerio. Estaban dedicándose a servir al Señor. Y ellos utilizaban su casa también para poder servir al Señor de esa manera. Eran personas que habían puesto no solo sus recursos a la obra del Señor, sino también ellos. Ellos se habían puesto a servir al Señor. En otros textos se menciona a Estéfanas y su familia. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hay diferentes hermanos, familias que se habían esforzado por servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como Josué, así como Noé, así como Abraham, así como los padres de Moisés. Ha habido siempre a lo largo de la historia, a lo largo de la palabra de Dios, personas que junto con no solo se han preocupado por la salvación de su familia, sino que han tratado de que su familia busque y sirva a Dios. Que este tiempo, hermanos, de cuarentena, que este tiempo de reflexión ayude a las familias a reflexionar. ¿Estamos sirviendo a Dios? Porque en la Biblia no solo hay ejemplos de personas que se dedicaron a servir a Dios. No solo hay ejemplos de familias que se esforzaron por agradar a Dios. También hay ejemplos de familias, de padres, de madres, que lamentablemente por no considerar a Dios arruinaron no solo su vida, sino también la vida de sus familias. Por ejemplo, así como hemos leído de Noé, de cómo él salvó a su familia, también en ese tiempo, en el tiempo de Noé, hubieron otras familias. Mire lo que dice, por favor, Lucas 17, versos 26 al 27. Lucas 17, versos 26 al 27. Note lo que dice. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aparentemente ahí no dice nada de malo, ¿no? Comían, bebían, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es que había una advertencia de juicio. Lo malo es que había una advertencia de que el Señor iba a enviar el juicio, el diluvio sobre la humanidad. Pero la gente, cuando dice comían y bebían y se daban en casamiento, etc., lo que está diciendo es que la gente vivía en indiferencia, seguía con su vida como si nada pasara. Seguían con su vida como si Dios no fuese a enviar el juicio que había prometido. La gente indiferente a la palabra de Dios está arruinando no solo sus vidas, sino las vidas de sus familias. Así como esas personas indiferentes a la palabra de Dios, indiferentes a la promesa de Dios de que iba a enviar un juicio, así hay familias hoy en día que viven indiferentes a la palabra de Dios. Y eso quizás no va a ser por un diluvio, quizás va a ser por otras cosas, pero están arruinando la vida también de su familia. Otra familia también que lamentablemente hizo mal
por no buscar a Dios, por no servir a Dios, fue Lot y su familia. Cuando uno analiza la palabra de Dios en Génesis capítulo 13 en adelante, uno puede darse cuenta de cómo lo que le movió a Lot era el prosperar, el salir adelante, el tener un poco más. Y eso le llevó pues también a llevar a su familia cerca a Sodoma. Note lo que dice Génesis 13 del 10 al 12. Génesis 13 del 10 al 12. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La palabra de Dios nos enseña que Lot miró que allí podía prosperar, cerca a Sodoma. Y el texto ellos sabían, hermanos, ellos sabían que esas ciudades estaban mal con Dios. Ellos sabían las perversiones que habían en esas ciudades. No eran cosas ocultas o que nadie sabía. Ellos sabían, Lot sabía lo que estaba haciendo. Lamentablemente eso le trajo consecuencias, ¿verdad? Prosperó, le fue mejor, pero lamentablemente eso le trajo consecuencias a su familia. ¿Y cuántas familias hoy en día por prosperar, por tratar de salir adelante, entre comillas, al dejar a Dios, están alejando a su familia de Dios? Están alejando a sus hijos de Dios, están alejando los tiempos en casa, ya no son para buscar a Dios, porque estamos buscando prosperar, estamos buscando alcanzar algo mejor en este mundo, y lo venidero, y la eternidad. ¿Que acaso lo eterno no es más importante que lo temporal? ¿Por qué es que entonces nuestras metas solo son prosperar aquí? ¿Qué dijo Jesús de ese joven rico? Necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Necio es aquella persona que no piensa en la eternidad. Pero se arrastra a la familia, se lleva a la familia, como Lot también llevó a su familia. Acán fue otro hombre que no quiso obedecer a Dios. Dios había dicho, no cojan nada de Jericó. Y lo que cogen, el oro, la plata, va a ser para el templo de Dios, va a ser tesoro de Jehová. Pero Acán, dice la Biblia en Josué capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Él desobedeció a Dios, desobedeció un mandato estricto de Dios, no cojan nada, pero él codició algo material, y por tener un poco más, arrastró a su familia. ¿Qué pasó? Murieron 36 hombres. El pueblo de Jai derrotó al pueblo de Israel. Y hubo un gran clamor en el pueblo de Israel. Dios dijo, bueno, vamos a encontrar al culpable de una forma para que lo encuentren, ¿no? Versículo 14 de Josué 7:14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Tremendo. Dios había dicho que este personaje iba a morir quemado. ¿Y qué entendieron? ¿Qué entendieron, hermanos, los israelitas? Pero primero miremos lo que dice Acán. Acán dice en el versículo 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo mi tierra,
bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Él había tomado algo que no debía hacer y lo escondió en su tienda. ¿Habrá sabido su familia? Personalmente yo creo que sí. Yo creo que sí, porque él había puesto todo escondido bajo tierra. Tuvo que hacer un hueco, tuvo que hacer un movimiento. Creo que su familia sabía. Codició, por su codicia, por el afán de tener un poco más, desobedece a Dios. Y noten lo que dice versículos 24 y 25. Noten lo que dice. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Su codicia, su deseo de poseer algo, arrastró también a su familia. ¿Cuántas familias están pasando por una situación similar? Están dejando a Dios por tener un poco más. ¿Cuántas familias están involucrándose en cosas indebidas con tal de tener un poco más? Y están dejando a Dios de lado. Están dejando a Dios de lado. Bueno, aquí las consecuencias fueron inmediatas, ¿no? Pero noten, también la familia sufrió las consecuencias. Por eso es que estamos animando a servir a Dios, a que digamos como filosofía de vida, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que no sea solo uno o dos los que sirven a Jehová, sino que todos en la casa nos comprometamos a poner a Jehová primero. Y entonces nuestra familia va a ser bendecida. Miren el ejemplo de Noé, miren el ejemplo de Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Miren la situación de las familias que vivieron en el tiempo de Noé. Miren la situación de Lot. Qué triste, ¿verdad? Cómo terminó él en una cueva, sus hijas embarazándose de él. Qué caso, ¿no? Pero todo porque él pensó en prosperar. Qué triste lo que le pasó a Acán, a su familia. Todo porque buscaron prosperar y dejar a Dios de lado. Qué triste. Miren otro caso triste, el caso de Elí. Elí, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, antes de Samuel, se supone que él tenía las mejores condiciones para poder llevar adelante a su familia, ¿no? Era el líder espiritual del pueblo, tenía su familia de alguna manera perfecta, idónea, pero dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 22, 1 de Samuel 2, 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se da cuenta? Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice la palabra de Dios. Hombres que tenían en poco a Dios, que no le conocían. Y entonces se acostaban con las mujeres que guardaban en el tabernáculo. Hacían negocio de la carne, de los sacrificios que los israelitas traían para ofrecer a Dios. Note lo que dice 1 de Samuel 3:13. 1 de Samuel 3:13. Le mostraré, le dice Dios a Samuel, por causa de Elí, pensando en Elí, le dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Este hombre, aunque tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, no supo inculcar en sus hijos la fe, el buscar a Dios. Porque la fe también es algo que se inculca.
El temor a Dios es algo que se aprende en casa. Este hombre falló. Por eso es que Dios, aunque cuando viejito, lo juzga y le dice, Él es el culpable. Sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. En otro texto Él le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Has pisoteado mis sacrificios, mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí. El papá, aunque mayor, era responsable por la vida de sus hijos. Lamentablemente Elí falló en esa área y arrastró a su familia pues a la ruina. ¿Cuántas personas están haciendo eso, verdad? Teniendo en poco los caminos del Señor. No encaminando a los hijos en la voluntad del Señor. Poniendo otras cosas como prioridades y dejando de lado a Dios. Y los hijos se acostumbran a menospreciar a Dios, a tener a Dios en poco. Y van creciendo y se vuelven personas impías, lejos de Dios, que conocen, que saben de la palabra, saben de Dios, de la salvación. Pero como no se les ha inculcado el temor a Dios, no se les ha inculcado el buscar a Dios, no lo van a hacer. Por no poner a Dios primero, por no poner a Dios en primer lugar, por no tener temor de Dios, Elí no llevó a su familia a un lugar bonito. Terminaron en la ruina. Hermanos amados, amigos que nos están escuchando a través de este mensaje, es muy importante que como familia busquemos a Dios. Es muy importante que como familia en este tiempo tomemos ese propósito, servir a Jehová, servirle con todo nuestro corazón. Y eso nos va a traer una bendición a la familia. Vamos a perseverar en los caminos del Señor. Miren todas estas familias que estamos leyendo en la palabra de Dios, cómo ellos al alejarse de Dios, al buscar ser algo o alguien en este mundo, lamentablemente experimentaron el quebranto, la tristeza, porque no es bueno dejar a Dios de lado. No deje a Dios de lado, no ponga al Señor a un costado. Búsquele con su familia. Es tiempo, ahora es tiempo para reflexionar. Hablen en casa, conversen. Pongamos a Dios primero. Propongámonos el reto. Digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el tiempo para meditar. Este es el tiempo para sentarnos con los hijos, si son pequeños, si ya son adolescentes, si son grandes, y decir, vamos a cambiar. Vamos a ser distintos. Aprovechemos el tiempo que Dios nos está dando para poder dirigir la familia. Nosotros también, hermanos, nos enfrentamos a una sociedad difícil, a una sociedad que no teme a Dios. Y en medio de esa sociedad que no teme a Dios, nosotros como familia debemos ser luz. Si usted no conoce a Cristo, usted está llevando a su familia a la ruina espiritual. Usted está llevando a su familia a la condenación eterna. Yo le animo, arrepiéntase de sus pecados, conviértase al Señor, entréguese a Cristo, crea en Él como su Señor, como su Salvador. Y a partir de ahí viva para servirle, pero no solo usted, diga yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque si lo hace, es un trabajo duro. No es fácil criar a los hijos, no es fácil poner en ellos la palabra de Dios, no es fácil inculcarles que Dios es primero. Es un gran esfuerzo, es un gran sacrificio. Gloria a Dios por las familias que lo están haciendo, pero si usted lo hace, usted va a ver que hay una tremenda bendición en seguir toda la familia al Señor. Y hay una tremenda tristeza, cuando la familia se aleja de Dios. Hay una tremenda tristeza. Y yo espero y yo deseo en el Señor y en mi oración que todos nosotros cosechemos esa bendición maravillosa de tener a toda nuestra familia a los pies del Señor. ¡Qué bendición! En este mes del servicio pensemos en este reto. Vamos a servir a Dios como familia. Que cuando esta situación del coronavirus empiece a
a disiparse, a quedar atrás en un recuerdo. Lo que quede es esta lección: mi casa y yo vamos a estar a los pies del Señor. Porque si ustedes hacen eso, si usted como familia hace eso, usted va a ver cómo la vida va a cambiar, cómo la vida va a ser diferente. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque en ella encontramos consuelo para nuestras vidas, ejemplos para seguir, modelos para imitar. Señor, Josué tuvo un reto tremendo, Señor, guiar a un pueblo para conquistar a naciones enteras más grandes y más fuertes que ellos. Pero tú estuviste con él y le permitiste, Señor, tener victorias tremendas, como él las describe ahí en su libro. Pero Padre, él no solo quería tener victorias de conquista de pueblos, de naciones, él quería como familia servirte. Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos ese deseo de servirte? ¿Cuántos de nosotros, Señor, tenemos ese anhelo de que nuestra familia te sirva y estamos esforzándonos, trabajando lo más que podemos para que nuestra familia se acerque a ti? ¿Cómo ha sido nuestra vida, Padre, antes de esta situación de prueba, de cuarentena que estamos pasando? ¿Nuestra familia estaba a los pies del Señor o nuestra familia estaba rendida a las cosas de esta vida? ¿Cuál ha sido nuestra meta, Señor, en este mundo? Ayúdanos, oh Dios. Si nos damos cuenta, Señor, que hemos estado viviendo en una manera que no te agrada, a cambiar, a reflexionar. Padre bueno, y si hay alguien que no te conoce, Señor, alguien que todavía no se ha entregado a tu Hijo nuestro Señor, que esa persona pueda reflexionar en su vida y por el bien de él y de su familia puede entregarse de todo corazón a seguir a Jesucristo, Padre, arrepentido, creyendo en Él como su Señor, como su Salvador. Padre bueno, vivimos en una sociedad difícil para los creyentes y se necesita, Señor, que las familias sirvan a Dios, que todo ocurre en el hogar, y hoy estamos viviendo tiempos así, Padre, donde volvemos a lo básico, la familia. Y si las familias hoy no deciden servirte, Señor, ¿qué será de tu iglesia, Padre? Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Si hay alguien que no te conoce, Padre, ayúdale, que este sea un tiempo de bendición para su vida. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así como nuestro Señor Jesucristo vino para servir, Él también busca que sus hijos le sirvan, pero no solitos. Él anhela que le sirvamos en familia. Yo le animo que este tiempo sea un tiempo de meditación, de reflexión, para poder tomar decisiones y que pasada esta tormenta, pasada esta dificultad, podamos estar como familia sirviendo a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos ayude.